Hay amores que no necesitan lógica, solo tiempo. Isadora Márquez llevaba 5 años sentándose en el mismo banco de madera cada domingo a las 5 de la tarde. El banco estaba gastado por el sol y la lluvia, marcado por iniciales de enamorados que pasaron por allí antes que ella. Pero para Isadora, ese banco era más que madera vieja en la plaza principal de San Miguel. Era el altar de su esperanza. La gente del pueblo ya se había acostumbrado a verla ahí. Los domingos, cuando las campanas de la iglesia repicaban anunciando el fin de la misa de las 4, Isadora aparecía con su vestido azul marino, el mismo que usó la última vez que lo vio. Se sentaba siempre en el mismo lugar, del lado derecho del banco, dejando espacio para alguien que nunca llegaba. «Ahí viene la loca del banco», murmuraban algunos. «Pobre muchacha», suspiraban otros. Pero Isadora no escuchaba. Su mundo se reducía a ese pedazo de madera y a la promesa que la mantenía anclada allí. Todo comenzó una tarde de julio de 1998. Isadora tenía 23 años y trabajaba en la biblioteca municipal. Ese día, cargaba una pila de libros tan alta que no veía por dónde caminaba. Al cruzar la plaza, tropezó con una piedra suelta. Los libros volaron por todos lados, esparciéndose como pájaros asustados sobre el empedrado. «Déjame ayudarte», dijo una voz que la hizo levantar la vista. Era Emiliano Herrera, alto, moreno, con una sonrisa que iluminaba más que el sol de verano. Sus manos eran grandes y cuidadosas mientras recogía cada libro como si fueran tesoros. Cuando sus dedos se rozaron al tomar el mismo ejemplar de García Lorca, Isadora sintió que el mundo se detenía. «¿Te gusta la poesía?», preguntó él, sosteniendo el libro. «Es lo único que me hace sentido», respondió ella. Se sentaron en el banco para acomodar los libros. Hablaron de poesía, de sueños, de la vida en San Miguel. Emiliano era ingeniero. Había llegado al pueblo para supervisar la construcción del nuevo puente. Venía de la capital, pero había algo en sus ojos que decía que buscaba más que trabajo. Durante 6 meses, ese banco fue su lugar. Cada tarde, después del trabajo, se encontraban allí. Emiliano le leía poemas que escribía en servilletas de café. Isadora le contaba historias del pueblo, de su abuela que hacía las mejores tortillas del mundo, de su sueño de algún día tener una librería propia. El amor creció entre ellos como las bugambilias que trepaban por las paredes coloniales. Era un amor simple pero profundo. No necesitaban grandes gestos. Les bastaba con sentarse juntos, con sus manos entrelazadas, viendo pasar la vida del pueblo mientras el sol se escondía detrás de la iglesia. La madre de Isadora, doña Carmen, los veía desde la ventana de su casa que daba a la plaza. «Ese muchacho tiene ojos de irse», le advertía. Pero Isadora no quería escuchar. El amor la había vuelto sorda a todo, menos a la voz de Emiliano. Una tarde de enero, Emiliano llegó diferente. Sus ojos evitaban los de ella. Sus manos temblaban mientras sacaba un papel del bolsillo. «Me ofrecieron trabajo en Estados Unidos», dijo finalmente, «en una empresa grande de construcción. Es la oportunidad que siempre busqué». El mundo de Isadora se quebró como cristal. Pero antes de que pudiera hablar, Emiliano tomó su rostro entre sus manos. «Escúchame bien, mi amor. Voy a ir, pero volveré. Te lo prometo. En 1 año, máximo 1 año, estaré de regreso. Nos casaremos en esa iglesia», señaló hacia la parroquia. «Tendremos la librería que sueñas, todo lo que hemos planeado. Solo necesito este año para asegurar nuestro futuro. ¿Y si te olvidas de mí?». La voz de Isadora era apenas un susurro. «¿Olvidarte? Isadora, tú eres mi poesía. Sin ti, las palabras no tienen sentido. Volveré a este banco, a esta hora, dentro de 1 año exacto. El 15 de enero de 1999, a las 5 de la tarde. Aquí estaré». Se besaron como si el mundo fuera a acabarse. Y para Isadora, en cierto modo, así fue. Emiliano partió 3 días después. Desde la ventana del autobús, con los ojos llenos de lágrimas, le gritó: «1 año, solo 1 año». Isadora esperó ese año religiosamente. Cada domingo iba al banco, aunque sabía que faltaba tiempo. Era su manera de sentirlo cerca. Leía los poemas que él había dejado, escritos en papel de china que guardaba en una caja de madera. El 15 de enero de 1999 llegó con una lluvia torrencial.
Isadora estuvo en el banco desde las 4 de la tarde, empapándose bajo el aguacero. La plaza estaba vacía. Solo ella y su esperanza desafiando la tormenta. Las 5 llegaron. Las 5:15. Las 5:30. A las 7 de la noche, su madre llegó con un paraguas. «Vámonos, mija. No va a venir con esta lluvia. Los aviones se retrasan», dijo Isadora. «El clima está malo. Vendrá mañana». Pero mañana se convirtió en una semana. La semana en un mes. El mes en otro año. Y así, Isadora comenzó su vigilia. Cada domingo, sin falta, ocupaba el banco a las 5 de la tarde. Al principio, la gente del pueblo la entendía. «El amor duele», decían. Pero cuando pasó el segundo año, comenzaron los murmullos. «Ya es tiempo de que lo supere. Debe seguir con su vida». El tiempo en San Miguel pasaba lento, marcado por las campanadas de la iglesia y las estaciones que pintaban la plaza de diferentes colores. Isadora aprendió a medir su vida en domingos. El primer año después de la fecha prometida fue el más difícil. Cada domingo llegaba con el corazón acelerado, segura de que esa sería la tarde. Se arreglaba con especial cuidado, usando el perfume de jazmín que a Emiliano le gustaba, pero cada domingo terminaba igual. Ella sola en el banco, viendo cómo el sol se escondía llevándose otro pedazo de esperanza. Su madre intentaba razonar con ella. «Mija, ya van 2 años. Si quisiera volver, ya hubiera mandado aunque sea una carta». Pero Isadora tenía sus propias explicaciones. «A lo mejor perdió mi dirección. A lo mejor está juntando dinero. A lo mejor está construyendo algo grande y no puede dejar el trabajo». Doña Carmen suspiraba y preparaba chocolate caliente para cuando su hija volviera del banco, siempre con los ojos hinchados, pero con una sonrisa terca en los labios. En el pueblo, Isadora se convirtió en parte del paisaje dominical. Los niños que jugaban en la plaza la saludaban. Los vendedores de elotes le guardaban uno por si tenía hambre después de su espera. Don Roberto, el bolero, siempre le preguntaba: «¿Hoy sí viene el ingeniero, Isadorita?». Y ella siempre respondía: «Si no hoy, será el próximo domingo, don Roberto». La biblioteca donde trabajaba se convirtió en su refugio entre semana. Se perdía entre los libros, especialmente los de poesía. Memorizó cada verso que Emiliano le había escrito. Los recitaba en silencio mientras acomodaba los estantes, como si fueran rezos que pudieran traerlo de vuelta. Su amiga Rosa, que trabajaba en la farmacia, intentó presentarle a otros hombres. «Mi primo Luis pregunta por ti. Es maestro, buen hombre, no bebe». Pero Isadora negaba con la cabeza. «Mi corazón ya tiene dueño, Rosa. No puedo darle a otro lo que no es mío para dar». Llegó el tercer año. El banco de madera comenzó a mostrar señales del tiempo. Una de las tablas se aflojó y el ayuntamiento decidió repararlo. Cuando Isadora llegó ese domingo y vio a los trabajadores lijando su banco, sintió pánico. «¡No pueden cambiarlo!», les gritó. «Tiene que ser el mismo banco. Él va a buscarlo como lo dejó». Los trabajadores la miraron con lástima. Todo el pueblo conocía la historia. El capataz, un hombre mayor de bigote canoso, se acercó despacio. «No se preocupe, señorita. Solo lo vamos a barnizar. Quedará igualito, no más que más bonito». Isadora supervisó cada momento de la reparación. Cuando terminaron, pasó la mano por la madera renovada y sintió alivio. Las iniciales que Emiliano había grabado con su navaja seguían ahí. E Placy. Pequeñas, discretas, pero eternas como su promesa. Ese año llegó también con un pretendiente más insistente. Alejandro Mendoza, el nuevo doctor del pueblo, comenzó a visitarla en la biblioteca. Era amable, educado, de buena familia. Le llevaba flores, la invitaba a tomar café, le hablaba de sus viajes por Europa. «Déle una oportunidad», le rogaba su madre. «Es buen partido, te daría una vida cómoda». Una tarde, cansada de las insistencias, Isadora aceptó tomar un café con él. Se sentaron en el café de la plaza, justo frente al banco. Mientras Alejandro hablaba de sus planes de abrir una clínica más grande, Isadora no podía quitar los ojos del banco vacío. «¿Me estás escuchando?», preguntó él. «Perdón», dijo ella. «Es que... es por él, ¿verdad? Por el que esperas». Alejandro no era tonto. Todo el pueblo sabía la historia. Tomó las manos de Isadora sobre la mesa.
Yo podría hacerte feliz. Podríamos tener una buena vida, hijos, una casa bonita. No tendrías que trabajar si no quisieras. Isadora retiró sus manos suavemente. Alejandro, eres un buen hombre, pero mi corazón no me pertenece. Se lo di a alguien hace mucho tiempo y no sé cómo pedirlo de vuelta. ¿Y si nunca vuelve? Entonces esperaré con mi corazón prestado hasta el último de mis días. Alejandro no volvió a insistir. Tiempo después se casó con la hija del alcalde. Isadora fue a la boda. Les deseó felicidad. Y ese domingo, como todos, estuvo en su banco a las 5. El cuarto año trajo noticias que sacudieron su mundo. Su prima Elena, que vivía en Los Ángeles, vino de visita. Durante la cena familiar, mencionó casualmente: ¿se acuerdan del ingeniero que andaba con Isadora? Creo que lo vi en una construcción en California, pero no estoy segura. Fue de lejos. El corazón de Isadora se detuvo. ¿Cuándo? ¿Dónde exactamente? Elena se encogió de hombros. Hace como 6 meses, pero ya te digo, no estoy segura. Había mucha gente. Esa noche, Isadora no durmió. ¿Estaba Emiliano en California? ¿Por qué no había vuelto? ¿Se habría casado? ¿Tendría hijos? Las preguntas la torturaban. Consideró viajar a Los Ángeles, pero ¿cómo encontrar a alguien en una ciudad tan grande? Además, ¿y si volvía justo cuando ella no estuviera? No, tenía que mantener su parte del trato. Ella prometió esperar, y eso haría. Los domingos de lluvia eran los más difíciles. El banco se mojaba, y ella tenía que secarlo con su pañuelo antes de sentarse. Su vestido azul, el mismo que insistía en usar, ya mostraba señales de desgaste. Su madre le había hecho uno nuevo, idéntico, pero Isadora se negaba a usarlo. Tiene que reconocerme como me dejó, decía. Un domingo particularmente lluvioso, el padre Miguel se acercó con un paraguas. Era nuevo en la parroquia, joven, con ojos compasivos. Hija, ¿no crees que Dios tiene otros planes para ti? Padre, si Dios puso este amor en mi corazón, también me dará la fuerza para esperarlo. ¿Y si la voluntad de Dios fuera que siguieras adelante? Isadora lo miró con sus ojos grises, más grises por la lluvia. Entonces Dios tendrá que perdonarme por desobedecerlo, porque yo hice una promesa, no a Dios, sino al amor. Y esa promesa la voy a cumplir. El 5.º año llegó con el peso de 1000 domingos vacíos. Isadora había cumplido 29 años, y aunque seguía siendo hermosa, había algo diferente en sus ojos. No era tristeza exactamente, sino una especie de determinación melancólica, como si hubiera aceptado su destino, pero se negara a rendirse ante él. La rutina dominical se había vuelto tan parte del pueblo como las misas o el mercado. Los turistas que visitaban San Miguel a veces preguntaban por la mujer del banco, y los guías contaban su historia como parte del folclore local. Algunos tomaban fotos discretas. Isadora no les hacía caso. Su mundo se reducía a ese rectángulo de madera y a los recuerdos que la habitaban. Pero ese año trajo cambios inesperados. Comenzó con la muerte de don Roberto, el bolero. El viejo había sido uno de sus más fieles acompañantes, siempre con una palabra amable y nunca con lástima. En su funeral, su hijo le entregó a Isadora una caja pequeña. Mi papá me dijo que se la diera cuando él faltara, explicó el muchacho. Dentro había una foto. Era de ella y Emiliano, sentados en el banco, tomada sin que se dieran cuenta. Se veían tan jóvenes, tan enamorados. En el reverso, con la letra temblorosa de don Roberto, decía: «Para que nunca olvides que fue real». Isadora lloró como no había llorado en años. No por tristeza, sino por gratitud. Alguien más había sido testigo de su amor. No estaba loca. Había sido real. Esa misma semana, su madre enfermó. Nada grave al principio, solo una tos persistente. Pero doña Carmen ya tenía sus años, y la tos se convirtió en bronquitis, luego en algo más serio. Isadora dividía su tiempo entre el hospital, el trabajo y, por supuesto, sus domingos en el banco. «Prométeme algo», le dijo su madre una tarde, tomándola de la mano. «Cuando yo me vaya, no te quedes sola por estar esperando. La vida es para vivirla, mija. No te vas a ir a ningún lado», respondió Isadora, aunque el miedo le apretaba el pecho.
Doña Carmen se recuperó, pero algo cambió entre ellas. Su madre dejó de insistirle que olvidara a Emiliano. En cambio, comenzó a acompañarla algunos domingos, sentándose en el banco de al lado, tejiendo en silencio mientras su hija esperaba. Fue en uno de esos domingos cuando apareció ella. Isadora la vio acercarse desde lejos. Una mujer alta, rubia, que no era del pueblo, caminaba con propósito hacia el banco. Por un momento, el corazón de Isadora se aceleró absurdamente. ¿Vendría con noticias de Emiliano? La mujer se detuvo frente a ella. Era hermosa, de esas bellezas frías que parecen esculpidas en mármol. Sus ojos azules estudiaron a Isadora de arriba a abajo. ¿Tú eres Isadora?, preguntó en español con acento extranjero. Sí. La mujer suspiró y se sentó a su lado, en el espacio que Isadora siempre dejaba vacío. El gesto fue tan intrusivo que Isadora tuvo que contenerse para no pedirle que se moviera. «Me llamo Catherine», dijo la mujer. «Necesito hablar contigo sobre Emiliano». El mundo se detuvo. Isadora sintió que todo su cuerpo se convertía en piedra. Su madre, alertada por algún instinto maternal, se acercó. «Emiliano era mi esposo», continuó Catherine. «Era». La palabra quedó flotando en el aire como una sentencia. «¿Era?» La voz de Isadora salió como un graznido. «Nos divorciamos hace un año. Pero estuvimos casados 3 años». Los números no cuadraban en la mente de Isadora. Si habían estado casados 3 años y divorciados 1, eso significaba que Emiliano se había casado apenas un año después de irse. «No entiendo», murmuró Isadora. Catherine sacó un cigarro, lo pensó mejor y lo guardó. «Emiliano me habló de ti, no al principio, por supuesto. Pero después, cuando nuestro matrimonio empezó a fallar, mencionaba tu nombre en sueños. Isadora, una y otra vez. ¿Por qué estás aquí?», intervino doña Carmen, abrazando protectoramente a su hija. «Porque necesitaba verla. Necesitaba entender qué tenías tú que yo no tuve nunca. Ni siquiera cuando era su esposa. Nunca me miró como te miraba a ti en las fotos que guardaba». «¿Fotos?». Isadora apenas podía hablar. Catherine sacó de su bolso un sobre. «Las encontré cuando nos separamos. Las había escondido, pero yo siempre supe que estaban ahí». Con manos temblorosas, Isadora abrió el sobre. Eran fotos de ellos dos, en el banco, en la plaza, frente a la iglesia. Fotos que ella no sabía que existían, y cartas. Cartas que ella había escrito esos primeros meses después de que se fue, antes de perder la esperanza de que le llegaran. ¿Él nunca las recibió?, preguntó mirando sus propias cartas sin abrir. Las recibía, las guardaba, pero nunca las abría. Decía que si las leía, no podría cumplir con el plan. ¿Qué plan? Catherine se levantó. Eso tendrás que preguntárselo a él. Solo vine a devolverte esto y a decirte que gané la batalla pero perdí la guerra. Me casé con él, pero nunca fue mío. Siempre fue tuyo. Se fue sin decir más, dejando a Isadora con un tesoro de recuerdos y más preguntas que nunca. Esa noche, Isadora no durmió. Leía y releía las cartas que nunca fueron abiertas. Miraba las fotos hasta que se le nublaba la vista. Emiliano se había casado. Había hecho una vida sin ella. Pero también la había llevado consigo, escondida, secreta, como un pecado o como un tesoro demasiado valioso para compartir. Su amiga Rosa fue la primera en decirlo. «Ya ves, te engañó. Se casó con otra. Ya puedes dejarlo ir». Pero Isadora no lo veía así. «No entiendes. Se casó pero no me olvidó. Algo pasó, algo que lo obligó a tomar ese camino. Pero su corazón siguió siendo mío. Ay, Isadora, siempre buscando excusas para él. Tal vez, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Había invertido 5 años de su vida en esa espera. No podía simplemente declararlo perdido ahora. Los domingos siguientes fueron diferentes. Ahora sabía que Emiliano estaba vivo, en algún lugar del mundo, libre de nuevo. La esperanza, que había sido una llama tenue, se convirtió en hoguera. Si había guardado sus fotos, si murmuraba su nombre en sueños, entonces tal vez, solo tal vez, pero los domingos seguían pasando vacíos, y con cada uno, algo dentro de Isadora comenzó a cambiar. No era que perdiera la esperanza,
sino que empezó a transformarse. La espera dejó de ser pasiva. Comenzó a ser una elección activa, un acto de rebeldía contra un mundo que le decía que se rindiera. El invierno llegó temprano ese año. Los árboles de la plaza perdieron sus hojas antes de tiempo, y el banco de Isadora se veía más solitario que nunca, rodeado de ramas desnudas. Ella seguía llegando puntual, ahora con un chal negro sobre su eterno vestido azul. Había algo diferente en el pueblo. Los murmullos sobre la loca del banco habían cedido lugar a un respeto silencioso. 5 años de constancia habían transformado la lástima en admiración. Era como si Isadora se hubiera convertido en un símbolo de algo que todos habían perdido: la capacidad de creer en las promesas. Su trabajo en la biblioteca la mantenía ocupada entre semana. Había sido promovida a encargada y usaba su posición para crear un rincón especial de poesía. Lo llamó el Rincón de los Enamorados, y allí guardaba todos los libros que ella y Emiliano habían leído juntos. Una tarde de noviembre, mientras acomodaba nuevos libros, encontró algo que la dejó sin aliento. Era un libro de poemas de Neruda, donado recientemente. Al abrirlo, descubrió una dedicatoria con letra familiar: para la Biblioteca de San Miguel, donde aprendí que el amor es la única poesía que vale la pena vivir. E.H. Las iniciales. La letra. Era él. Isadora revisó frenéticamente el registro de donaciones. El libro había sido enviado por correo desde Ciudad de México hacía apenas una semana. Sin remitente claro, solo un apartado postal. ¿Estaba Emiliano en México? ¿Había estado tan cerca todo este tiempo? Esa noche no pudo dormir. Se debatía entre tomar el primer autobús a la capital o mantener su puesto en el banco. ¿Y si era una señal de que vendría pronto? ¿Y si era una despedida? Decidió escribirle una carta al apartado postal. La escribió y la rompió docenas de veces. ¿Qué se le dice a alguien después de 5 años de silencio? Al final, escribió solo esto: el banco sigue aquí, yo también. Y la respuesta nunca llegó. Diciembre trajo las posadas y con ellas un aluvión de familiares que Isadora no veía en años. Su tía Refugio llegó de Guadalajara con sus 3 hijas, todas casadas, todas con hijos. ¿Y tú, Isadorita? ¿Para cuándo la boda?, preguntó la tía mientras preparaban tamales. Cuando Dios quiera, respondió doña Carmen antes de que su hija pudiera hablar, pero la tía no se dio por vencida. Durante la cena, sacó el tema de nuevo. Es que no es natural. Una mujer de tu edad sin marido. ¿Qué ejemplo les das a las jóvenes del pueblo? Isadora dejó su plato. Les doy el ejemplo de que las promesas significan algo, de que el amor verdadero vale la pena esperarlo, de que una mujer puede estar completa aunque esté sola, pero si ni siquiera sabes si está vivo. Está vivo, dijo Isadora con tal certeza que todos callaron. Esa noche, su prima menor, Sofía, se acercó a ella. Tenía 16 años y ojos soñadores. Yo te creo, le susurró. Y cuando crezca, quiero amar a alguien como tú amas a Emiliano. No, mi niña. Isadora le acarició el cabello. Cuando crezcas, quiero que te amen como Emiliano me amó a mí. Porque amar es fácil. Lo difícil es ser amada y saber esperarlo. La Navidad pasó entre villancicos y ponche. Isadora mantuvo su cita dominical, incluso el día de Navidad. Algunos feligreses que salían de misa la saludaron con respeto. El padre Miguel le llevó un pedazo de pan bendito, para que no esperes con el estómago vacío, dijo con una sonrisa. Fue después de Año Nuevo cuando sucedió algo extraordinario. Isadora llegó a su banco como siempre, pero encontró algo diferente. Sobre el asiento había una rosa roja, fresca, con el rocío de la mañana todavía en sus pétalos. Su corazón se desbocó. Miró alrededor frenéticamente. La plaza estaba casi vacía, solo algunos vendedores armando sus puestos. «Disculpe», le gritó a don Joaquín, el vendedor de periódicos. «¿Vio quién dejó esta rosa?» El viejo negó con la cabeza. «Cuando llegué ya estaba ahí, Isadorita». Isadora se sentó temblando, apretando la rosa contra su pecho. ¿Habría sido él? ¿Estaría cerca, observándola? Esperó hasta que oscureció, hasta que su madre vino a buscarla, pero nadie apareció. La rosa la puso en agua, en un florero junto a su cama. Duró exactamente una semana. El siguiente domingo,
había otra. Y así comenzó un nuevo ritual. Cada domingo, Isadora encontraba una rosa roja en el banco, siempre fresca, siempre perfecta, siempre anónima. El pueblo entero se volvió detective. Organizaron guardias secretas para ver quién dejaba las rosas. Pero quien fuera, era más listo que todos. Las rosas aparecían como por arte de magia, en ese momento entre la noche y el amanecer cuando nadie vigilaba. «Es él», insistía Isadora. «Sé que es él. ¿Y por qué no se muestra?», preguntaba su madre. «Porque algo se lo impide. Pero está aquí, está cerca. Puedo sentirlo». Las rosas continuaron durante 2 meses. Isadora guardaba cada una después de que se secaran. Las prensaba entre las páginas de los libros de poesía, creando un herbario de esperanza. Fue Rosa quien trajo la noticia que lo cambió todo. «Isadora, ¿te acuerdas de mi primo que vive en Monterrey? El que trabaja en construcción. Me llamó ayer. Dice que conoce a un Emiliano Herrera, que trabaja en su empresa». El mundo de Isadora dio vueltas. «¿Qué? ¿Estás seguro?». Le describí cómo era y dice que sí, que es él. Pero Isadora dice que tuvo un accidente hace años, que estuvo muy grave, que por eso usa bastón. Un accidente. Las piezas comenzaban a encajar. ¿Por eso no había vuelto? ¿Por eso se había casado? ¿Necesitaba cuidados? «Dame la dirección», exigió Isadora. No la tiene exacta. Solo sabe que trabaja en la constructora Hernández e Hijos. Pero Isadora, piénsalo bien. Han pasado 5 años. Tal vez, pero Isadora ya no escuchaba. Por primera vez en 5 años, tenía una pista real. Un lugar donde buscarlo. Esa noche le anunció a su madre: «Me voy a Monterrey». Doña Carmen la miró largamente. «¿Y si no es como lo recuerdas? ¿Y si ha cambiado? ¿Y si no quiere verte? Entonces al menos sabré la verdad». «Pero madre, he esperado 5 años. Me merezco respuestas. ¿Y las rosas? ¿Y si viene mientras no estás?». Isadora había pensado en eso. Si es él quien las deja, sabrá dónde encontrarme. Si no es él, entonces las rosas no importan. Preparó un bolso pequeño. No necesitaba mucho, solo respuestas. Pero la noche antes de partir, mientras miraba su vestido azul colgado en el armario, la asaltó el miedo. ¿Y si Rosa tenía razón? ¿Y si todo había sido una fantasía? ¿Y si Emiliano la había olvidado y ella había desperdiciado 5 años de su vida? Se sentó en su cama, rodeada de fotos viejas y rosas secas, y por primera vez en 5 años, consideró la posibilidad de que su amor fuera solo suyo. El autobús a Monterrey salía a las 6 de la mañana. Isadora no durmió. Pasó la noche mirando el vestido azul, debatiéndose si llevarlo o no. Al final, lo dobló cuidadosamente y lo guardó en su bolso. No podía enfrentar a Emiliano sin él. Su madre la despidió en la terminal con un abrazo largo y silencioso. No hacían falta palabras. Ambas sabían que este viaje cambiaría todo, para bien o para mal. El viaje duró 12 horas. 12 horas en las que Isadora repasó cada momento de su historia con Emiliano. Cada palabra, cada promesa, cada beso. ¿Habría malinterpretado algo? ¿Habría señales que no supo ver? Monterrey la recibió con su caos urbano, tan diferente a la tranquilidad de San Miguel. Isadora se sintió pequeña, perdida entre edificios altos y calles que no conocía. Tomó un taxi a un hotel modesto cerca del centro y pasó la tarde preguntando por la constructora Hernández e Hijos. La encontró en las páginas amarillas. Era una empresa grande, con oficinas en un edificio moderno. Isadora se paró frente a la entrada de vidrio, paralizada. Después de 5 años, podría estar a minutos de encontrarlo. Se cambió en el baño del lobby, poniéndose el vestido azul. Se miró en el espejo. Ya no era la muchacha de 23 años que Emiliano dejó. Tenía arrugas finas alrededor de los ojos, algunos cabellos blancos prematuros. ¿La reconocería? «Busco a Emiliano Herrera», le dijo a la recepcionista con voz temblorosa. La mujer consultó su computadora. «El ingeniero Herrera está en una obra. No viene a la oficina los martes. ¿Podría darme la dirección de la obra? Lo siento, no puedo dar esa información, pero puede dejarle un mensaje». Isadora sintió la frustración subirle por la garganta. Había llegado tan lejos. ¿Isadora? ¿Isadora Márquez?
Se volvió. Un hombre de mediana edad la miraba con sorpresa. Le tomó un momento reconocerlo. Era Carlos, el amigo de Emiliano, el que había sido su padrino de futuro matrimonio. «Carlos, ¿qué haces aquí? Trabajo aquí desde hace 3 años. Pero tú... Dios mío, ¿qué haces tú aquí? Busco a Emiliano. Me dijeron que trabaja aquí». La expresión de Carlos cambió. Se veía incómodo, casi culpable. «Isadora, ven. Vamos a tomar un café. Necesitamos hablar». La llevó a una cafetería cercana. Pidió 2 cafés y se sentó frente a ella, evitando su mirada. «Carlos, por favor. He esperado 5 años. Merezco saber la verdad». Carlos suspiró profundamente. Emiliano sí trabaja en la empresa. Pero Isadora, las cosas son complicadas. ¿El accidente?, preguntó ella. «Sé que tuvo un accidente». «¿Cómo lo sabes?» «No importa. Cuéntame todo, por favor». Carlos removió su café nerviosamente. Fue 6 meses después de llegar a Estados Unidos. Un accidente en la construcción. Una viga mal asegurada. Estuvo en coma 3 meses, Isadora. Los médicos dijeron que no volvería a caminar. Isadora sintió las lágrimas correr por sus mejillas. ¿Por eso no volvió? Al principio sí. Decía que no podía volver a ti siendo medio hombre, que te merecías algo mejor. Luego vino la terapia, años de rehabilitación. Catherine era su enfermera. Se casaron, pero creo que fue más por gratitud que por amor. Ella lo cuidó cuando no tenía a nadie más. ¿Y ahora? ¿Cómo está ahora? Camina con bastón. Tiene dolores crónicos, pero trabaja. Es uno de nuestros mejores ingenieros. Solo que, Isadora, él no es el mismo. El accidente lo cambió. Se volvió callado, distante, como si una parte de él se hubiera quedado en ese hospital. Necesito verlo. Isadora, necesito verlo, Carlos. He esperado 5 años. 5 años sentada en un banco cada domingo. No me voy sin verlo. Carlos la miró largamente. Está bien, pero déjame hablar con él primero. Dale tiempo para prepararse. No, sin avisos, sin preparación. Necesito ver su reacción real. Necesito saber si aún siente algo. Carlos escribió una dirección en una servilleta. Estará ahí mañana a las 3. Es la inspección final de un edificio. Pero Isadora, no sé si esto es buena idea. Esa noche, Isadora no pudo comer. Se la pasó en la ventana del hotel, mirando las luces de la ciudad, preguntándose si Emiliano estaría mirando las mismas luces. Al día siguiente, llegó a la dirección 1 hora antes. Era un edificio de departamentos nuevo, casi terminado. Había trabajadores por todos lados. El ruido de taladros y martillos llenaba el aire. Y entonces lo vio. Salía de una camioneta blanca, apoyándose en un bastón. Estaba más delgado. Su cabello tenía canas prematuras. Pero era él, inconfundiblemente él. Isadora no pudo moverse. 5 años de espera y ahora que lo tenía frente a ella, sus piernas no respondían. Lo vio caminar lentamente hacia el edificio, hablando con otros ingenieros, señalando planos. Fue entonces cuando él la vio. Se detuvo en medio de una frase. El plano se le cayó de las manos. Por un momento eterno, se miraron a través del caos de la construcción. Los años, la distancia, el dolor, todo desapareció. Emiliano palideció. Dio un paso hacia ella. Luego se detuvo. Isadora pudo ver la batalla en sus ojos, el deseo de correr hacia ella contra algo más, algo que lo retenía. Fue ella quien caminó, paso a paso, como había caminado cada domingo hacia el banco. Los trabajadores dejaron de trabajar, sintiendo que presenciaban algo importante. Se detuvo a 1 metro de él. De cerca, podía ver las cicatrices en su rostro, las líneas de dolor alrededor de su boca, pero sus ojos seguían siendo los mismos que la habían mirado con amor hace 5 años. «Prometiste volver», dijo ella simplemente. Emiliano cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Isadora, yo... Prometiste volver al banco. 1 año, dijiste. Llevo 5 años esperando. No tenías que esperar. Debiste seguir con tu vida». ¿No tenía que esperar? La voz de Isadora se quebró.
¿Cómo no iba a esperar al dueño de mi corazón? ¿Cómo iba a seguir con mi vida si mi vida eras tú? Mírame, dijo él, señalando su bastón. No soy el hombre que dejaste. Estoy roto, Isadora, por dentro y por fuera. ¿Y crees que yo estoy completa? ¿Crees que 5 años de espera no me rompieron también? La diferencia es que yo elegí romperte esperándote, no huyendo de ti. Los trabajadores se habían alejado discretamente. Estaban solos en medio del polvo y el cemento, 2 almas rotas tratando de encontrar sus piezas. Las rosas, dijo ella de pronto. ¿Fuiste tú? Emiliano asintió lentamente. Volví hace 3 meses. Fui al banco. Te vi ahí, esperando. No pude acercarme. No después de todo. Pero tampoco pude alejarme del todo. ¿Por qué no viniste a mí? Porque ya no soy quien prometió volver. Ese Emiliano murió en el accidente. Se señaló con amargura. Es solo una sombra. Isadora dio el último paso. Tomó su rostro entre sus manos, como él había hecho la última vez. ¿Y crees que yo soy la misma? El amor nos cambió a ambos, Emiliano. Pero mira, aquí estamos. Rotos tal vez, pero aquí estamos. Emiliano temblaba bajo las manos de Isadora. 5 años de culpa, dolor y amor contenido pugnaban por salir. Los trabajadores de la construcción habían desaparecido, dándoles privacidad en medio del esqueleto de concreto. «No sabes lo que has hecho», murmuró él. «No sabes lo que significa que hayas esperado. Entonces cuéntame». Isadora no soltó su rostro. «Cuéntame todo. Merezco saber por qué el hombre que amaba prefirió el silencio a la verdad». Emiliano se apartó suavemente, cojeando hacia una banca improvisada hecha de tablones. Se sentó pesadamente, el dolor evidente en cada movimiento. Isadora se sentó a su lado, manteniendo distancia, esperando. «El accidente fue mi culpa», empezó él mirando sus manos. «Estaba distraído, pensando en ti. Era un día como hoy, soleado. Estaba revisando unos planos en el 3er piso cuando pisé donde no debía. La baranda provisional cedió. Caí de espaldas sobre varillas de construcción. Isadora ahogó un grito. Desperté 3 meses después. No podía mover las piernas. Los médicos hablaban en inglés sobre probabilidades, sobre sillas de ruedas, sobre adaptación. Yo solo podía pensar en ti, esperándome en el banco. Debiste escribirme. Debiste decirme. ¿Para qué? ¿Para que vinieras a cuidar a un inválido? ¿Para que tu vida se convirtiera en hospitales y terapias? No, Isadora. Te amaba demasiado para hacerte eso. Esa decisión no era tuya. La voz de Isadora era firme. El amor significa estar en las buenas y en las malas. Me robaste la oportunidad de elegir. Elegí por los dos. Y mira, tenía razón. Pudiste hacer tu vida, seguir adelante. ¿Seguir adelante? Isadora se levantó indignada. ¿Crees que seguía adelante? Cada domingo, llueva o truene, enfermedad o salud, ahí estaba yo. En el mismo banco, a la misma hora. ¿Sabes lo que decían de mí? La loca del banco, la abandonada, la tonta que no acepta la realidad. Isadora. No, ahora me escuchas tú. 5 años, Emiliano. 1825 días. ¿Sabes cuántos domingos son? 260. 260 veces me senté en ese banco con el corazón lleno de esperanza, solo para volver a casa con él un poco más roto. Las lágrimas corrían libres por el rostro de ambos. Emiliano extendió la mano, pero la retiró a medio camino. Catherine fue mi enfermera, continuó él. Era amable, eficiente, me enseñó a caminar de nuevo. Cuando me dieron de alta, no tenía a dónde ir. Ella ofreció su departamento. Una cosa llevó a la otra. Pero nunca la amé, Isadora. Nunca. Me casé con ella porque pensé que era lo correcto, porque me había salvado la vida. Pero cada noche soñaba contigo. Ella vino a verme. Me devolvió mis cartas, las que nunca abriste. Emiliano se sobresaltó. Catherine fue a San Miguel. Me dijo que murmuraba mi nombre en sueños, que guardabas mis fotos escondidas. No tenía derecho. Tenía todo el derecho. Era tu esposa. Yo era solo un fantasma del pasado que no la dejaba tener a su marido completo. Se quedaron en silencio.
El sol de la tarde entraba oblicuo por las ventanas sin vidrios del edificio en construcción, creando sombras largas. ¿Por qué volviste?, preguntó Isadora finalmente. Porque ya no podía más. El divorcio fue liberador. Catherine se merece a alguien que la ame completamente. Y yo necesitaba verte una vez más, aunque fuera de lejos, aunque fuera para confirmar que habías seguido con tu vida. Y cuando viste que no, me partió el alma y me la sanó al mismo tiempo. Las rosas. Era mi manera de decirte que estaba cerca, que no te había olvidado, pero no podía acercarme. No así, señaló su pierna. Así como. Isadora se acercó de nuevo. ¿Humano? ¿Vulnerable? ¿Acaso crees que te amaba por tu fuerza física? Te amaba por tu alma, Emiliano, por el hombre que leía poesía en servilletas, por el que me ayudó a recoger libros, por el que prometió volver. Ese hombre ya no existe. Entonces conoceré al que existe ahora, si me dejas. Emiliano la miró, realmente la miró por primera vez. Estás más hermosa que nunca. Estoy más vieja, más cansada, con el corazón remendado 1000 veces. Pero sigo siendo tuya, si aún me quieres. ¿Si aún te quiero? Emiliano rió amargamente. Isadora, no he pasado un solo día sin quererte, pero no soy el mismo. Tengo dolores crónicos. Algunos días no puedo ni levantarme de la cama. Tomo medicamentos que me dejan atontado. No puedo darte la vida que mereces. La vida que merezco es una a tu lado. Lo demás son detalles. No puedo volver a San Miguel. Mi trabajo está aquí. Los médicos. Entonces me mudo a Monterrey. Tu madre. Tu trabajo. Mi madre entenderá. Hay bibliotecas en todos lados. Pero tú, Emiliano, tú solo hay uno. Él la miró como si no pudiera creer que fuera real. Lentamente, con manos temblorosas, tocó su rostro. ¿De verdad esperaste todo este tiempo? Habría esperado toda la vida. ¿Por qué? Porque prometiste volver. Y yo prometí esperarte. Algunos amores no necesitan lógica, solo tiempo. Emiliano se quebró. 5 años de culpa, dolor y amor reprimido salieron en sollozos que sacudían todo su cuerpo. Isadora lo abrazó, sintiendo sus propias lágrimas mezclarse con las de él. Perdóname, repetía él. Perdóname por ser cobarde, por elegir por ti, por hacerte esperar. Ya estás perdonado. Desde el momento en que prometiste volver, ya estabas perdonado. Se quedaron así, abrazados entre vigas y cemento. 2 almas rotas, encontrando su forma de encajar de nuevo. El sol se ponía, tiñendo todo de dorado, como aquellas tardes en el banco de la plaza. ¿Y ahora qué?, preguntó él cuando las lágrimas cedieron. Ahora empezamos de nuevo, con verdad esta vez, sin secretos, sin distancias. No va a ser fácil. Yo no soy fácil. ¿Y cuándo lo ha sido? El amor fácil es para otros. El nuestro siempre fue de los que desafían el tiempo y la lógica. Emiliano sonrió por primera vez. Era una sombra de su antigua sonrisa. Pero estaba ahí. ¿Te quedarías en Monterrey? ¿De verdad dejarías todo por mí? Ya dejé todo por ti hace 5 años. Me quedé con tu recuerdo y un banco vacío. Ahora al menos te tendré a ti, aunque sea con bastón y dolores. Es una mejora considerable. Él rió. Un sonido oxidado pero genuino. Siempre supiste hacerme reír. Y tú siempre supiste hacerme esperar. Pero se acabó la espera, Emiliano Herrera. De aquí no te me escapas. ¿Y si no funciona? ¿Y si después de todo este tiempo somos personas diferentes? Entonces aprenderemos a amarnos diferentes. Pero no sin intentarlo. Me debes 5 años de domingos, y pienso cobrar cada uno. Carlos apareció en la entrada, inseguro. ¿Todo bien? Emiliano miró a Isadora, luego a su amigo. Carlos, ¿te acuerdas de Isadora? Mi prometida. La palabra flotó en el aire como una promesa renovada. Carlos sonrió ampliamente. Por fin. No sabes cuántas veces le dije que fuera por ti. Es terca, dijo Isadora, pero yo soy más. Esa noche cenaron los 3 juntos. Carlos les contó a Isadora sobre los años perdidos, sobre cómo Emiliano había trabajado incansablemente para recuperar la movilidad, sobre las noches en que lo escuchaba hablar de ella.
Debiste verlo cuando supo que Catherine había ido a buscarte. Pensé que tomaría el primer vuelo a San Miguel. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó Isadora. Porque tenía miedo, admitió Emiliano. Miedo de que me rechazaras, de que ya fuera tarde, de no ser suficiente. El miedo nos robó 5 años, dijo Isadora tomando su mano. No le demos ni un día más. Volver a San Miguel fue como cerrar un círculo. Isadora había llamado a su madre esa misma noche, y doña Carmen había llorado de alegría. Tráelo a casa, mija. Tráelo a casa. El viaje de regreso lo hicieron en el carro de Emiliano, adaptado para su condición. Durante las 12 horas de camino, hablaron de todo y de nada, de los años perdidos, de los sueños pospuestos, de las heridas que aún dolían. ¿Te arrepientes?, preguntó él mientras cruzaban las montañas. ¿De qué? De haber esperado, de no haber hecho tu vida. Isadora lo pensó un momento. Me arrepiento de no haber ido a buscarte antes, de haber sido pasiva en mi espera. Pero, ¿de esperarte? Nunca. Eras mi vida, Emiliano. Eres mi vida. Llegaron a San Miguel al atardecer. El pueblo se veía igual, como si el tiempo no hubiera pasado. Las calles empedradas, las casas coloniales, la iglesia presidiendo la plaza. Y ahí, en el centro, el banco. Emiliano detuvo el carro. ¿Podemos? Sí. Caminaron despacio hacia el banco. Emiliano apoyándose en su bastón, Isadora a su lado, sin tocarlo pero cerca, como si temiera que desapareciera. El banco lucía nuevo, recién pintado. Las iniciales E+N seguían ahí, ahora cubiertas con una laca protectora. El ayuntamiento lo declaró patrimonio cultural, explicó Isadora. El Banco del Amor Eterno, lo llaman los guías turísticos. Se sentaron juntos, esta vez sin espacio entre ellos. La plaza estaba tranquila, solo algunos pájaros preparándose para dormir en los árboles. Aquí te prometí volver, dijo Emiliano, y volviste. Tarde, pero volviste. ¿Podemos empezar de nuevo? ¿Aquí, donde todo comenzó? Isadora lo miró. A la luz del atardecer, podía ver al muchacho que había sido y al hombre que era ahora, marcado por el dolor pero aún suyo. No, dijo ella, y el rostro de él se ensombreció. No podemos empezar de nuevo porque nunca terminamos. Solo hicimos una pausa muy larga. La boda fue 3 meses después, en la iglesia de San Miguel como habían soñado. Isadora usó un vestido blanco sencillo, pero llevaba el vestido azul debajo, como una promesa cumplida. Emiliano la esperó en el altar, apoyado en su bastón pero de pie, orgulloso. Todo el pueblo asistió. Después de todo, habían sido testigos de la espera. Era justo que fueran testigos del final feliz. Doña Carmen lloró durante toda la ceremonia. Carlos fue el padrino y Rosa la madrina. El padre Miguel, que tantos domingos había visto a Isadora en el banco, dio una homilía sobre la fe que mueve montañas y el amor que trasciende el tiempo. Algunos dirán que 5 años es mucho tiempo para esperar, dijo, pero yo les digo que 5 años no es nada cuando se trata del amor verdadero. Isadora y Emiliano nos han enseñado que las promesas significan algo, que el amor paciente todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. En la recepción, que fue en el patio de la casa de doña Carmen, Emiliano se levantó para el brindis. Le costó trabajo, pero insistió en hacerlo de pie. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, comenzó, pero yo descubrí que a veces el tiempo solo las hace más profundas. Durante 5 años viví con la herida de haber roto mi promesa, de haber elegido el miedo sobre el amor. Pero Isadora, mi Isadora, ella mantuvo viva la llama cuando yo la había apagado. Ella creyó cuando yo había dejado de creer. Ella esperó cuando yo no merecía ser esperado. Se volvió hacia ella, los ojos llenos de lágrimas. No prometo ser el hombre que fui, pero prometo ser el mejor hombre que pueda ser para ti. Prometo no volver a dejar que el miedo decida por nosotros. Prometo amarte cada día como si fuera el primero y el último. Y prometo, mi amor, no volver a irme, aunque tenga que arrastrarse. Siempre volveré a ti. No hubo ojo seco en la fiesta. Hasta los mariachis se limpiaban las lágrimas disimuladamente. La vida matrimonial no fue fácil al principio. Emiliano tenía días malos,
cuando el dolor era tanto que no podía levantarse. Isadora aprendió a leer sus silencios, a darle espacio cuando lo necesitaba, a estar cerca cuando el orgullo no lo dejaba pedir ayuda. Abrieron una pequeña librería en la plaza, justo frente al banco. La llamaron el Banco de las Promesas. Emiliano trabajaba desde casa, diseñando, mientras Isadora atendía la tienda. Por las tardes, cuando el dolor lo permitía, se sentaban juntos en el banco, ahora como marido y mujer, viendo la vida pasar. Un año después, llegó María Esperanza, su primera hija. Nació en domingo, a las 5 de la tarde. «Es una señal», dijo doña Carmen. «Esta niña viene bendecida». 2 años después nació Emiliano Jr., y la familia estuvo completa. Los niños crecieron escuchando la historia de sus padres, del banco, de la espera. Para ellos era un cuento de hadas, pero uno real, tangible, que podían tocar cada vez que se sentaban en el famoso banco. Los domingos se volvieron días de familia. Después de misa, los 4 se sentaban en el banco. Emiliano leía poesía en voz alta mientras los niños jugaban a sus pies. Isadora tejía, como su madre había hecho mientras la esperaba. «Mamá, ¿por qué esperaste tanto a papá?», preguntó María Esperanza un día, ya con 7 años. Isadora miró a su hija, luego a Emiliano, porque cuando amas de verdad, mi niña, el tiempo no importa, solo importa el amor. Y si papá no hubiera vuelto, entonces habría tenido el amor más hermoso del mundo guardado en mi corazón. Y eso, mi amor, ya es más de lo que muchos tienen. Los años pasaron. El bastón de Emiliano se volvió parte de él, como sus anteojos o su sonrisa. Los dolores continuaban, pero había aprendido a vivir con ellos. Isadora a veces lo encontraba mirando el banco desde la ventana de la librería, perdido en pensamientos. «¿En qué piensas?», le preguntaba. «En que casi lo pierdo todo por orgullo. En que tu amor fue más fuerte que mi miedo. El amor siempre es más fuerte», respondía ella. «Solo hay que darle tiempo». La historia de Isadora y Emiliano se volvió leyenda en San Miguel. Parejas de todo México venían a sentarse en el banco, a hacer sus propias promesas. Algunos dejaban candados, otros flores, otros simplemente se sentaban en silencio, absorbiendo la energía del lugar. Una tarde, ya con canas abundantes y nietos correteando por la plaza, Isadora y Emiliano estaban en su banco de siempre. El sol se ponía, dorando la iglesia como aquel primer día. «¿Valió la pena?», preguntó él de pronto. «Los 5 años, el dolor, ¿valió la pena?». Isadora entrelazó sus dedos con los de él, sintiendo el anillo que por fin descansaba donde siempre debió estar. «Cada segundo», respondió, «porque me enseñó que algunos amores no necesitan lógica, solo tiempo. Y nosotros, mi amor, teníamos todo el tiempo del mundo». Una nieta pequeña corrió hacia ellos. «Abuela, abuelo, mamá dice que vengan a cenar». «Ya vamos, mi cielo», dijo Isadora. Pero antes de levantarse, miró una vez más el banco, las iniciales, la plaza que había sido testigo de todo. «Gracias», susurró al viento. «¿A quién le agradeces?», preguntó Emiliano. «A la muchacha terca que se sentó aquí cada domingo, a la esperanza que no me dejó rendirme, al amor que fue más fuerte que todo». Se levantaron despacio, él con su bastón, ella con sus años, pero juntos, siempre juntos. Caminaron hacia su casa mientras el sol terminaba de esconderse, y en el banco, una rosa roja apareció de la nada, como si el universo mismo celebrara que algunas promesas, aunque tarden, siempre se cumplen. Y así, en una plaza de San Miguel, un banco de madera sigue contando la historia de un amor que sobrevivió al tiempo, a la distancia, al dolor y al silencio. Un amor que nos recuerda que esperar no es debilidad cuando se espera con el corazón, que las promesas significan algo, y que a veces, solo a veces, los finales felices llegan para aquellos que tienen la valentía de esperarlos, porque algunos amores no necesitan lógica, solo tiempo, y el tiempo, cuando se llena de amor verdadero, siempre encuentra la manera de completar su círculo.